Bienvenidos y bienvenidas a todos y al programa de AmeriCorps Vista. Esto es tu primer webinar o seminario de web de tu orientación, Cuenta Regresiva para Servir con Vista. Durante este webinar, te invitamos a pensar en qué te motivó a solicitar tu posición con Vista, por qué quieres servir y por qué ahora. Tu servicio como Vista es un compromiso que tiene una duración de 1 año. Durante este periodo, antes de que empiece el servicio, queremos que aprendas más información sobre Vista y tus beneficios, y también para que tú estés seguro que esa elección es correcta para ti. Mi nombre es Eric Powell, y también tenemos mi compañero de trabajo, Chris Hawks. Seremos tus anfitriones hoy de Vista Headquarters, la sede de Vista, en Washington, D.C. Esperamos que continúes reflejando en la pregunta al empiezo, ¿qué te motivó a solicitar tu posición con Vista? ¿Por qué quieres saber tú has venido al lugar correcto? Algunos de ustedes han visto la pobreza de primera mano y todos ustedes ven a Vista como una oportunidad vinculada al propósito de ayudar a otros. Y quiero decir bienvenidos y bienvenidas también, y decir gracias a ti por unirse al programa de AmeriCorps Vista. Les deseo que este año es una experiencia maravillosa y desafiante para ti, y estamos felices de trabajar contigo hoy. De parte de todos los que estamos aquí en Vista Headquarters o la sede de Vista, nos complace darles la bienvenida y prepararlos para tu servicio Vista. Empezamos con los objetivos de la sesión de hoy. Esta sesión incluye los tipos de apoyo disponibles para ti como miembro de Vista, lo que necesitas completar antes de comenzar el servicio, lo que necesitas hacer en tu primer día de servicio, beneficios disponibles para ti como miembro de Vista y condiciones de tu servicio de Vista. Y también al fin vamos a hablar de recursos y contactos para tus preguntas. Ya vamos a empezar. Primero, hay mucho apoyo para ti en línea. Hay 2 websites primarios que te apoyan durante tu servicio y también después del fin de servicio, My AmeriCorps y el Vista Campus. My AmeriCorps es donde solicitaste a tu posición de AmeriCorps Vista, donde completaste formularios como depósito directo y donde puedes accesar tu Vista Assignment Description, o VAD. Unas semanas después de empezando el servicio, puedes accesar tus declaraciones de subsidio para gastos básicos, solicitar ciertos beneficios y imprimir una carta que verifique tu servicio. Hablamos un poco más de esas cosas más tarde en la presentación. Vista Campus es donde completaste tus cursos y tutoriales. También tiene recursos de aprendizaje para tu año entero y es un recurso fantástico para aprender más sobre tus beneficios de Vista. En el Vista Campus puedes encontrar el Vista Member Handbook o el Manual para Miembros de Vista, que es una importante fuente de información ahora y durante tu año de servicio. También puedes comunicar con otros miembros de Vista en Vista Campus Discussion Forums o los Vista Campus Foros de discusión. El Vista Campus tiene mucho para ofrecer y hoy indicaremos algunos recursos para ayudarte a comenzar bien tu año de servicio.
Te recomendamos explorar el website porque es un elemento importante para ayudarte a navegar tu año de servicio a través del desarrollo de habilidades, la obtención de oportunidades de desarrollo profesional y más. La barra de navegación te dice qué materiales hay para ti, cómo vives y sirves como miembro de VISTA. Aquí está una captura o screenshot de la sección Learning Resources o Recursos de Aprendizaje. Puedes localizar y comunicar con otros miembros de VISTA usando el VISTA Map o el mapa de VISTA y VISTA Forums, los foros de VISTA. En el VISTA Campus ofrecemos webinars o seminarios de web en temas como Life as a VISTA o la vida como VISTA. Y esto incluye como Living on the Living Allowance o Using the Siegel AmeriCorps Education Award. Y también webinars en VISTA Work o Trabajo como VISTA, como Building a Digital Ad Campaign o Strategizing Your Funding Search. Grabamos esas sesiones y puedes mirarlas a cualquier momento en el VISTA Campus. Además de los webinars, AmeriCorps VISTA tiene otra oportunidad de entrenamiento que tal vez será una opción para ti, que se llama In-Service Training o entrenamiento durante servicio. Está diseñado para reunir a los miembros de VISTA a principios de su año de servicio para fortalecer sus habilidades, desarrollar sus conocimientos y crear redes de apoyo para un servicio eficaz. La VISTA Training Unit, la unidad de entrenamiento de VISTA, trabaja con el CNCS, Oficina Estatal en Puerto Rico, y si esa oportunidad es posible, recibirás más información por correo electrónico en unos meses. A lo largo de tu año, probablemente querrás y en ocasiones necesitarás ayuda. El programa de VISTA implica mucho apoyo para el trabajo que los miembros de VISTA están realizando, así como apoyo para ti, un miembro de VISTA. En primer lugar, es tu supervisor. Tu supervisor lo asistirá en tus tareas diarias. Es importante mantener a tu supervisor actualizado con cualquier cambio en tus planes. Si tus planes cambian y quizás no puedes reubicarte en este momento, o si alguna circunstancia personal te impide servir, debes informar a tu supervisor de VISTA y a mí, Eric Powell, tan pronto como sea posible. La siguiente es la Oficina Estatal de CNCS, en inglés, the Corporation for National and Community Service, o la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario. Tu oficina estatal en Puerto Rico es la oficina de CNCS que supervisa tu proyecto. Puede ser un gran recurso para ti si tienes alguna inquietud sobre tu proyecto o si hay alguna pregunta que tu supervisor no puede responder. Puedes comunicarte fácilmente con tu oficina estatal de CNCS por correo electrónico utilizando la abreviatura del estado a cns.gov. Por ejemplo, Puerto Rico sería PR@cns.gov. Finalmente, cuenta con el apoyo de VISTA Headquarters, la sede de VISTA, que incluye la VISTA Training Unit, la unidad de capacitación de VISTA, y la VISTA Member Support Unit, la unidad de apoyo de miembros de VISTA, entre otros departamentos. La VMSU
es un recurso útil para preguntas relacionadas con tus beneficios. También hay una hoja de recursos y contactos de AmeriCorps Vista que se puede encontrar en la página de Starting Vista en el Vista Campus. Tal vez la recibirás incluido en un correo electrónico de esa Vista Member Orientation o orientación de miembros de Vista. Te sugerimos que la uses y la guardes donde puedas encontrarla. También puedes administrar tu propio apoyo si tomas el tiempo de navegar por el Vista Campus y MyAmeriCorps para que estés familiarizado con ellos y sepas a dónde ir. Y, en caso de duda, comunícate con tu oficina estatal de CNCS en Puerto Rico o con la Vista Member Support Unit, la Unidad de Apoyo para Miembros de Vista, VMSU, a través de la National Service Hotline, la línea de servicio nacional. Y ahora hablamos sobre las cosas que necesitas completar antes de tu primer día de servicio. En este momento, ya deberías haber recibido un correo electrónico que te llevó a la página de Starting Vista o Inicio de Vista del Vista Campus. Si aún no lo has revisado, hazlo inmediatamente. Vamos a resaltar lo que este incluye y lo que debes completar antes de tu primer día de servicio. Uno de los requisitos es completar tus formularios de incorporación, por ejemplo, depósito directo, retención de impuestos federales o formulario W4. También información de compensación no pagada o el beneficiario designado. Y selección de beneficios de fin de servicio. Todos de esos formularios están en MyAmeriCorps y necesitan ser completados inmediatamente. Los formularios son necesarios para completar tu inscripción. Y necesitamos tenerlos para procesar tu subsidio para gastos básicos de vida y otros beneficios. Existen disposiciones especiales que se aplican a algunos beneficios una vez que inicie el servicio. Así que asegúrate de leer toda la información. Revisaremos algunos de estos brevemente más adelante en la presentación. Además de los formularios de incorporación, necesitas completar algunos cursos y tutoriales en línea. Estos cursos en línea se encuentran en la página de Starting Vista, o Vista de Inicio, del Vista Campus, y también necesitas completarlos inmediatamente. Estos cursos te brindarán la información necesaria para comenzar bien tu periodo de servicio de vista. Una nota especial es que el curso de términos y condiciones está vinculado a tu cuenta MyAmeriCorps, por lo que puedes certificar tu aceptación de términos y condiciones allí. Necesitas aceptar los términos y condiciones del servicio para iniciar el servicio como miembro de AmeriCorps Vista. Los formularios garantizan que recibas tu subsidio para gastos básicos de vida y los otros beneficios del servicio. Y los cursos te guiarán en tus primeras semanas como Vista. Recuerdes que necesitas completarlos antes de presentarte en el sitio de Servicio de Vista. Así que hablemos de tu primer día de servicio. Debes estar en tu proyecto de Vista, la oficina donde vas a servir, en tu primer día de servicio, que es el martes, el 6 de agosto 2019.
Y recuerde que como miembro de VISTA, tú cumples un mandato de un año completo de 365 días. Si estás reubicando para servir, debes ser trasladado a nuevo lugar para entonces. Si no puedes presentarte en esta fecha, o si no estás seguro de a dónde ir, comunícate con tu supervisor y la Oficina Estatal de CNCS en Puerto Rico inmediatamente, y también respondas a cualquiera de los correos electrónicos que recibiste de mí, Eric Powell. Como miembro de VISTA, servirás en un ambiente de trabajo profesional y quieres preparar para el éxito. Sugiero que confirmes tus planes con tu supervisor, especialmente si no has hablado con esa persona en unas semanas o si no sabes la dirección donde viajas en tu primer día de servicio. Es idea buena confirmar con tu supervisor la hora para llegar, la código de vestimenta de la organización, donde parqueas tu vehículo si vas a manejar, u otras cosas importantes como lo que debes traer, como papeles, identificación u otra. Si no puedes comunicar con tu supervisor, por favor, contactas a la Oficina Estatal de CNCS en Puerto Rico. Si necesitas un lugar para vivir, no es la responsabilidad del programa de VISTA. Es completamente tu responsabilidad encontrar un apartamento, casa o habitación. Primero, hablas con tu supervisor porque probablemente conoce el área y es posible que te da aviso y opciones seguras. También puedes leer los VISTA Campus Forums, los foros de discusión, a ver cómo otros miembros de VISTA usan recursos y ayudan a cada otro. Puedes responder a mensajes en los foros o crear foro nuevo. Utilices otras opciones de alojamiento, pero tengas cuidado de evitar las estafas, como algunos signos posibles de estafas son ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, o listadas con imágenes distorsionadas o errores de ortografía. Con el apoyo de tu supervisor en tu primer día, el martes el 6 de agosto, VISTA Headquarters, la sede de VISTA, presentará un webinar titulado Lanzamiento tu Servicio de VISTA a las 3 de la tarde, el mismo tiempo en Puerto Rico. Recibirás un correo electrónico con detalles para unirte a la sesión. El correo electrónico es de Adobe Connect, pero dirá que el remitente es Americor Vista. En el webinar, destacaremos ciertos elementos y decisiones que debes tomar sobre tus beneficios y términos de servicio. Tengas en cuenta que esto no será una descripción completa de tus beneficios. Confiamos en que hayas revisado la página de beneficios en el VISTA Campus y que entiendes tus beneficios. También te administraremos el juramento de servicio. Obtendrás más detalles de eso en tu webinar requerido, Lanzamiento tu Servicio de VISTA, el martes el 6 de agosto, incluyendo el proceso de presentación de juramento electrónico. No más formularios de juramento en papel, todo es electrónico. Y también, en tu primer día de servicio, tu supervisor te dará un kit de huellas dactilares y instrucciones como parte del proceso requerido de verificación de antecedentes de VISTA. Necesitas usar el kit específico previsto y tendrás 30 días a partir de tu primer día de servicio para que te toman las huellas
y nos las envíe. Brindaremos más información en el webinar requerido, Lanzamiento tu Servicio de VISTA. Y como sabes, estás a punto de unirte a VISTA, un programa federal que comenzó en 1965 como Volunteers in Service to America o Voluntarios en Servicio a los Estados Unidos, VISTA. Casi 3 décadas después, VISTA se convirtió en parte de la red de programas de AmeriCorps en 1994, bajo la agencia federal llamada Corporation for National and Community Service, o Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario, o lo que oigas de nosotros, CNCS a veces. Como miembro de VISTA, estás asumiendo un compromiso de tiempo completo por 1 año o 365 días para fortalecer y apoyar a tu comunidad. Fortalecerás, ampliarás y aumentarás el alcance de las organizaciones y programas contra la pobreza. Trabajarás en proyectos con empleados y voluntarios para crear capacidad en tu proyecto y comunidad. En el corazón del servicio de VISTA se encuentra tu VISTA Assignment Description, o descripción de asignación de VISTA, o en corto, VAD. Este te informa los objetivos generales de tu proyecto, explica los objetivos en los que estás trabajando durante el año y establece las actividades específicas que realizarás para lograr el objetivo. Todos los miembros de VISTA deben tener un VISTA Assignment Description, o VAD. Si no tienes el tuyo o no lo has visto, puedes descargar una copia del mismo desde tu cuenta en My AmeriCorps. Es importante saber quién escribió tu VAD, porque en muchos casos no fue tu supervisor directo. Asegúrate de discutir cómo se desarrolló el VAD y quién lo escribió en una de tus primeras sesiones con tu supervisor. Si no puedes encontrar tu VAD en tu cuenta de My AmeriCorps, o si no coincide con lo que acordó hacer en tu entrevista, comuníquete directamente con tu supervisor cuando estés en el sitio durante los primeros días de servicio. Es muy común que los miembros de VISTA necesiten desarrollar sus VADs al comienzo del año de servicio. En tu webinar requerido y en vivo en tu primer día de servicio, Lanzamiento tu Servicio de VISTA, te proporcionaremos más detalles relacionados con el servicio de creación de capacidad de VISTA y tu VAD. Asegúrate de tener tu VAD el primer día de servicio. Como miembro de VISTA, hay muchos beneficios disponibles durante tu año de servicio. Esta página del VISTA Campus contiene información sobre tus beneficios. Algunos beneficios, como subsidio para gastos básicos de vida, están disponibles a todos los VISTAs. Otros beneficios pueden ser útiles solo para algunos de ustedes, como la asistencia para el cuidado de niños. Es tu responsabilidad buscar y entender los detalles y pasos de acción necesarios para utilizar tus beneficios. Si tienes preguntas sobre beneficios, revistas la sección de beneficios en el VISTA Campus después de este webinar. Ahora, te damos unos detalles sobre algunos de los beneficios que parecen generar la mayoría de las preguntas de VISTA. Y comencemos hablando sobre el subsidio para gastos básicos de vida, ya que a la mayoría de las personas
nos gusta que nos paguen. Información sobre el subsidio para gastos básicos de vida es disponible en la página de beneficios en el Vista Campus. Hay enlaces o links adicionales en la parte inferior, en Recursos, donde puedes encontrar más información sobre tu subsidio para gastos básicos, incluyendo consejos sobre cómo vivir con el subsidio para gastos básicos. Y aquí también encontrarás un calendario de subsidio para gastos básicos y acceso a las tasas de subsidio para gastos básicos. Si no sabes cuál es la cantidad de tu subsidio para gastos básicos, este es el lugar para ir. También puedes consultar a tu supervisor de vista, a la oficina estatal de CNCS, o a la National Service Hotline o la línea de servicio nacional en ese orden de jerarquía. Cuando hablamos de dinero, probablemente quieres saber la fecha en que recibirás tu primer pago. Tu primer pago de subsidio para gastos básicos está programado para el 23 de agosto 2019. Vistas son pagados cada 2 semanas, los viernes. Mientras que esta información aplica a muchos de los vistas, es posible que algunos de ustedes reciben sus pagos directamente de tu sponsor Vista. Por favor, pregunta a tu supervisor si recibes tu pago de tu organización directamente. Los impuestos federales se retienen de tu subsidio para gastos básicos, pero los impuestos estatales no. Necesitas determinar tu propio nivel de responsabilidad para los impuestos estatales. Te sugiero que te comuniques con la oficina de impuestos de tu estado o con el controlador para obtener más detalles. Si recibes el pago del programa Vista, puedes accesar tus declaraciones de pago en My AmeriCorps. Si tu organización de Vista te paga directamente, obtendrás tus declaraciones de pago de ellos. Tu servicio de Vista no te califica para recibir compensación por desempleo después de que finalices tu servicio. Esto es porque no eres un empleado del gobierno federal ni del sitio de tu proyecto, por lo que no se proporciona seguro de desempleo. Para garantizar que recibes tu subsidio para gastos básicos, es fundamental completar correctamente la información del depósito directo. Si el número de ruta o el número de cuenta que ingresaste para el depósito directo no es correcto, no recibirás el pago de tu subsidio para gastos básicos, según lo programado. Y ten en cuenta que deberás esperar al menos 2 semanas más hasta el próximo periodo de pago. Puedes encontrar el número de ruta y el número de cuenta en tus cheques, si los tienes, o ir al website de tu banco en línea y ver la información correcta en tu cuenta. También, tal vez desees llamar a tu banco para asegurarte de que tienes la información correcta. Te recomendamos que verifiques 2 o 3 veces que los números sean precisos en tu cuenta de My AmeriCorps. Relacionada con el subsidio para gastos básicos y los ingresos es la asistencia pública que puede estar vinculada a los ingresos o al dinero que estás recibiendo. Si ya estás recibiendo asistencia pública, como TANF, T-A-N-F, o LIHEAP, L-I-H-A-P, entonces tu subsidio para gastos básicos de Vista o cualquier otro pago que recibes del programa Vista
no debe afectar el nivel de asistencia que recibes. Del mismo modo, al solicitar nuevos beneficios de asistencia pública, tu subsidio para gastos básicos no debe tenerse en cuenta al determinar el nivel de beneficios que recibes. La única excepción a esta disposición es SNAP, S-N-A-P, anteriormente llamada Food Stamps o estampillas de comida. Si te inscribes en SNAP ahora o en cualquier momento durante tu año de servicio, tu subsidio para gastos básicos y otros pagos de vista se contabilizarán como ingresos al calcular tu elegibilidad y nivel de beneficios. Si ya estabas recibiendo SNAP antes de inscribirte en el programa de VISTA, tu beneficio debe permanecer sin cambios. Los beneficios públicos son administrados por entidades estatales o locales y CNCS no participa en la forma en que se administran, por lo que querrás hablar con un trabajador social para obtener consejo. Aproximadamente de 1 o 2 semanas después de comenzar el servicio, podrás accesar, ver e imprimir tus cartas de servicio desde tu página de inicio en My AmeriCorps. Cuando solicites asistencia pública, podrás imprimir una carta en la que se cite la autoridad por lo que se denomina income disregard o pérdida de ingresos de tu cuenta. Y después de completar con éxito tu año de servicio, eres elegible para uno de los dos beneficios, el premio de educación o el estipendio en efectivo. Aunque es un beneficio al fin de servicio, necesitas escoger uno de estos beneficios antes de comenzar servicio. Primero, el premio de educación. Con esa puede usarse para pagar préstamos estudiantiles federales o para pagar educación en cualquier institución del Título 4, que es una institución que acepta fondos federales. Tienes 7 años para usarlo y no puedes transferirlo a nadie más. Y el otro, el estipendio en efectivo, con esa se paga mediante depósito directo al final de tu servicio. El detalle más importante que debes saber es que si no estás seguro entre cuál beneficio elegir, te sugerimos que selecciones el premio de educación por el momento, porque así tienes hasta el final del 10º mes de servicio para cambiar al estipendio en efectivo. Pero el opuesto no sirve así. Cuando inicies el servicio, no podrás cambiar del estipendio en efectivo al premio de educación. Entonces, cuando eliges el estipendio en efectivo, es una decisión final. Pero si selecciona el premio de educación, tienes flexibilidad hasta tu 10º mes de servicio. En el Vista Campus, así como también en el website de nationalservice.gov, se pueden encontrar detalles más específicos sobre la elegibilidad para el premio de educación, las instituciones que pueden coincidir con el premio de educación y otras cosas que debes averiguar. Y para cualquier persona que tenga préstamos estudiantiles, hay formas en que puedes posponer el pago de préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno federal durante tus años de servicio. Si seleccionas el premio de educación, puedes solicitar forbearance o la indulgencia
para tus préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno federal, lo que significa que no tienes que hacer pagos mensuales de préstamos durante tu año de servicio y que puedes solicitar al National Service Trust que pague los intereses acumulados de tu préstamo federal después de completar tu año. Solo ten en cuenta que el pago de intereses se considera un ingreso sujeto a impuestos. La indulgencia de un préstamo federal no está garantizada y debes iniciar el proceso enviando una solicitud de indulgencia de préstamo en tu cuenta MyAmericorps. Podrás hacer esto aproximadamente una semana en tu servicio utilizando el enlace My Education Award o Premio a mi Educación, que aparecerá en tu cuenta de MyAmericorps. Si seleccionas el estipendio en efectivo al final del servicio o si tienes préstamos privados para estudiantes, puedes solicitar el aplazamiento del préstamo, lo que significa que solicitas directamente con tu prestamista, dando la razón de economic hardship o dificultades económicas. Es posible que el Departamento de Educación pague tus intereses devengados si tienes préstamos con subsidio federal que son diferidos. Es posible que una parte de tus préstamos de Perkins puede ser perdonado también. El aplazamiento del préstamo no está garantizado y es posible que no todos los prestamistas lo ofrezcan, por lo que debes consultar los detalles con tu prestamista directamente. Ninguno de estos pasará automáticamente y deberás solicitarlos a través del proceso adecuado. Para obtener más detalles sobre todo lo que acabamos de cubrir, consultes el tutorial Edward, que se encuentra en el website de nationalservice.gov, la parte superior en esta página. Casi una semana después de comenzar servicio, puedes ir a tu cuenta de MyAmericorps para enviar tu solicitud de indulgencia de préstamo con CNCS. Recuerdas que es tu responsabilidad para enviar la solicitud de indulgencia y verificar el estatus. Al final de tu año, también es tu responsabilidad enviar las solicitudes de pago del premio de educación, así como las solicitudes de pago de intereses. A continuación, echemos un vistazo a los beneficios de salud. El programa de VISTA ofrece dos opciones diferentes de beneficios de salud. Una para los vistas que tienen cobertura de salud, como seguro o Medicaid, y la otra para los vistas que no tienen cobertura de salud. Si tienes cobertura de salud, eres elegible para inscribirte en AmeriCorps Vista Health Care Allowance, o el subsidio para cuidado de salud de AmeriCorps Vista. Y este beneficio ofrece un reembolso de hasta $7,900 para gastos de atención médica de bolsillo que califican. Puedes usar el subsidio de cuidado de salud para gastos de bolsillo como copagos por visitas al consultorio, servicios o recetas, medicamentos y suministros médicos, satisfacer tu deducible anual, y el subsidio no te reembolsará el costo de comprar un seguro de salud o pagar primas mensuales.
Si no tienes ninguna cobertura de salud, eres elegible para inscribirte en el AmeriCorps Vista Health Benefit Plan, el plan de beneficios de salud de AmeriCorps Vista. Este es un plan de red de seguridad que cubre las necesidades básicas de atención médica. Cubre muchos servicios básicos con copagos muy bajos, pero tiene algunas limitaciones y no cubre condiciones preexistentes. Ambas opciones incluyen beneficios dentales y de la visión limitados. Además, los beneficios de cuidado de salud de Vista te le brindan sin costo adicional del programa Vista, por lo que aún recibirás tu subsidio para gastos básicos bisemanal y uno de estos beneficios de cuidado de salud. Tengas en cuenta que estos beneficios solo lo cubren a ti, el miembro de Vista. Para recibir un beneficio, tienes que inscribirte porque no hay inscripción automática. Aproximadamente 2 semanas después de comenzar el servicio, recibirás un correo electrónico del International Medical Group, el Grupo Internacional de Médica o IMG, el administrador del Plan de Salud de Vista, con instrucciones sobre cómo inscribirte. Los vistas que desean obtener cobertura a través del Health Insurance Marketplace, el mercado de seguros de salud, pueden aprovechar un periodo de inscripción especial de 60 días desde las fechas de inicio y finalización de tu servicio de vista. Vaya al website healthcare.gov para comprar planes y ver para qué subsidios calificas, pero para inscribirte durante un periodo de inscripción especial, deberás llamar al marketplace o al mercado. Y hay otros beneficios disponibles para los miembros de Vista. Y como mencionamos anteriormente, algunos beneficios se aplican solo a algunos de ustedes. Estos incluyen beneficios como la reubicación y cuidado infantil o de niños. Primero, si te mudaste a más de 50 millas de tu hogar de registro a tu sitio de servicio, puedes calificar para un Relocation Travel Allowance o subsidio de viaje de reubicación. Y también un Settling In Allowance, que es un subsidio de mudarse única vez. Si eres elegible para recibir asistencia financiera para viajes, ya deberías haber recibido un comunicado de la Vista Member Support Unit o VMSU. Si te mudaste más de 50 millas a tu sitio de servicio y aún no has recibido una confirmación por correo electrónico, puedes consultar tu estatus de elegibilidad enviando un correo electrónico a vmsu@cns.gov. Además, AmeriCorps Vista ofrece un beneficio de cuidado infantil de niños a los miembros que califican. Para calificar, debes cumplir con los requisitos específicos de elegibilidad, como los límites de ingresos del hogar, y debes ser el padre o guardián legal de un niño quien tiene menos de 13 años que reside contigo. Para obtener más información y para solicitar, visites el website americorpschildcare.com. Como miembro de Vista, tienes ciertos beneficios disponibles durante tu servicio. Tienes 10 días de licencia personal y 10 días enfermos disponible a ti, pero asegúrate que lees el Vista Member Handbook
el manual para miembros de VISTA sobre los periodos cuando eres permitido usar esos días. Adicionalmente, puedes tener otros días festivos nacionales que se observa tu sitio de servicio. Por ejemplo, si tu sitio de servicio no trabaja en Labor Day o May Day, también no tienes que trabajar ese día. Sin embargo, no tienes otros días de licencia personal que no se observe tu sitio de servicio. Por ejemplo, si tu sitio de servicio trabaja en el Día de los Veteranos o Veterans Day, tú necesitas servir y ir a tu sitio ese día, a menos que hablas con tu supervisor para permisión usar día de licencia personal. También no recibes extras días de vacación si tu sitio de servicio está cerrado por unos días o un periodo extendido, como durante vacación en el invierno. Necesitas trabajar con tu supervisor para servir durante ese tiempo o pedir permiso usar tus días de licencia personal. Tú y tu supervisor mantienen un registro de tu tiempo, días de licencia personal y días enfermos, y hablas con tu supervisor para permiso usar tus días. Acabamos de cubrir mucha información. Como has oído, miembros de VISTA tienen acceso a muchos beneficios durante su año, y esperamos que ahora tengas una mejor idea cómo obtener más información sobre esos beneficios, y también qué pasos de acción son necesarios para utilizarlos. Ahora revisaremos algunos de los términos y condiciones importantes del Servicio VISTA. Sabemos que muchos de ustedes ya han completado el curso en línea de términos y condiciones de VISTA, pero queremos asegurarnos de que todos estén claros sobre las condiciones. Vamos a leer una declaración para que pienses rápidamente si la respuesta es sí o no. Luego, daremos la respuesta con información adicional. Vamos a empezar con la primera declaración. Bueno, con la primera, puedo expresar mi opinión política usando redes sociales donde mi perfil me identifica como un miembro de AmeriCorps VISTA. ¿Eso es sí o no? Y la respuesta es sí. Puedes incluir a VISTA en tu perfil de redes sociales y expresar tu opinión política. Sin embargo, no puedes representarte a sí mismo como un portavoz de AmeriCorps, de VISTA, de CNCS o tu patrocinador o organización o proyecto de VISTA. Además, puedes expresar opiniones políticas en tu tiempo libre, pero no mientras prestas servicio en tu sitio de servicio ni utilizando cualquiera de las computadoras o equipos de tu sitio de servicio, incluida su red de Wi-Fi. Además, no debes colocar el logotipo de CNCS o de AmeriCorps VISTA como tu imagen de perfil cuando expreses opiniones políticas o opiniones sensibles en las redes sociales. En caso de duda, mantén tu servicio de VISTA y tu actividad política completamente separados. Siempre puedes consultar la Hatch Act o Ley de Hatch para obtener información más detallada. La próxima declaración. ¿Puedo manifestarme en un mitin político? ¿Sí o no? Sí. Mientras no te identifiques
como VISTA o se te perciba como miembro de VISTA. Te vean como una VISTA. La nota de perciba como un VISTA es muy importante, ya que algunos de ustedes están sirviendo en una ciudad pequeña o en un área local donde no necesariamente están llevando tu camisa de VISTA, pero la gente sabe que eres miembro de VISTA. En caso de duda sobre una actividad específica, es mejor evitarla inicialmente y consultar con tu supervisor y la oficina estatal de CNCS en Puerto Rico para aprobación o para alguna aclaración. El próximo. ¿Puedo pedirles a las personas que donen dinero a un candidato político partidario siempre y cuando sea en mi tiempo libre y no esté identificado como miembro de VISTA? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. No puedes recaudar dinero en nombre de un candidato político partidario en ningún momento durante tu año de servicio de VISTA. No importa si estás fuera de servicio o en casa, o si no estás identificado como VISTA. La Hatch Act o Ley Hatch prohíbe toda forma de recaudación de fondos para los candidatos políticos partidistas. Sin embargo, puedes recaudar fondos en apoyo de un asunto o un tema en tu propio tiempo y no ser identificado como VISTA. Y la última declaración. Puedo tener un empleo externo y o ganar ingresos adicionales mientras sirvo como miembro de VISTA. ¿Sí o no? Sí, es posible. Aunque puedes tener un empleo externo a tiempo parcial, hay algunos elementos críticos de la política que debes tener en cuenta. El empleo externo no debe estar en conflicto con el servicio de tu proyecto o las horas de servicio, ni puede estar en conflicto con las leyes aplicables o los requisitos o políticas del programa VISTA. Nunca está permitido que un miembro de VISTA sea empleado o contratista del patrocinador o proyecto al que se le asigna para servir. Tu supervisor debe aprobar y aceptar que el empleo externo no interferirá con el proyecto VISTA. Si el trabajo interfiere, se le puede pedir a VISTA que termine su empleo externo o que finalice el servicio de VISTA. Solo se permite el empleo externo a tiempo parcial mientras sirviendo como miembro de VISTA. Necesitas completar el formulario de solicitud de empleo externo disponible dentro de la política de empleo externo que se puede encontrar en el VISTA Campus y luego enviarlo a tu supervisor. Puedes encontrar más información sobre la política de empleo externo en el website en el VISTA Campus. Revisemos lo que necesitas completar antes de la pre-work deadline o la fecha límite de trabajo o plazo de trabajo, que es el miércoles 31 de julio, para que podamos verificar la información antes de tu primer día de servicio. En MyAmericorps, completas estos formularios: el depósito directo, la retención de impuestos federales o elección W4, información de compensación no pagada o designación de beneficiario, y selección de beneficio o premio de fin de servicio. En el VISTA Campus, asegúrate de haber completado los siguientes cursos: términos y condiciones de servicio de VISTA,
derechos civiles y responsabilidades de VISTA, beneficios de servicio, misión y legado de VISTA, descripción general de VISTA Campus y prueba tus conocimientos. ¿Recuerdas que los más urgentes son los términos y condiciones de VISTA y los derechos civiles y responsabilidades? Porque no puedes iniciar el servicio sin haber aceptado los términos del servicio de VISTA. Si tienes preguntas sobre beneficios o reglas, visitas el VISTA Campus y las secciones de beneficios y del manual para miembros de VISTA. Si tienes preguntas sobre política, como días de licencia personal o empleo externo, visitas el manual para miembros de VISTA que se encuentra en el VISTA Campus. Si preguntas sobre tu sitio de servicio, como la dirección o código de vestimenta, o tu VISTA Assignment Description, la descripción de asignación de VISTA, debes contactar a tu supervisor. Preguntas sobre tu proyecto de VISTA, o si tienes preguntas que no tienen respuesta de tu supervisor, debes contactar a la Oficina Estatal de CNCS en Puerto Rico a pr@cns.gov. Y si tienes preguntas sobre tu orientación de miembros de VISTA, your VISTA Member Orientation, y lo que incluye, visitas el website en el VISTA Campus para Starting VISTA Service. Gracias por acompañarnos en este webinar. Vamos a verte en vivo el martes el 6 de agosto, tu primer día de servicio, para el webinar requerido a las 3 de la tarde, titulado Lanzamiento tu servicio de VISTA. Que tengas una semana fantástica.